pero muy interesante, porque tiene que ver con conocernos. Y para conocernos hay que conocer de dónde venimos. Y ese de dónde venimos a menudo tiene la respuesta en la historia, y está con nosotros una referencia en materia de investigación histórica como Ricardo de Tito, que está acá en San Juan, que está ofreciendo un seminario respecto de su libro que le estábamos elogiando en privado. Ricardo, bienvenido, mucho gusto y muchas gracias. Es un enorme placer estar nuevamente visitando la provincia. Bueno, y hacemos referencia a estas 25 capítulos, 25 relatos. ¿Cómo es esto? Bueno, es el último libro que presenté. Se titula Historia Argentina en 25 episodios. Por supuesto, me preguntaban en otra entrevista cuánto tiempo me había llevado. Me parece que a la gente le preocupa si a uno le lleva mucho tiempo o poco tiempo. Y yo decía, es un resumen, claro, de muchos años de investigación. Es imposible medir en tiempo, porque acá hay tiempo de capital acumulado, claro, en otros trabajos, en otros, claro, libros, en otras investigaciones que sí, confluyen en esta propuesta, que es una propuesta. Yo he sido docente, maestro de grado, director de escuela, que tiene una mirada pedagógica, tiene una mirada en la idea de transmitir desde 25 situaciones y momentos de la historia argentina, desde la Cueva de las Manos hasta la pandemia, todo un recorrido con disparadores. Yo había arriesgado alguna vez que el título podía ser con más preguntas que respuestas, porque la idea es plantear conflictos. La historia es un desarrollo inacabado de conflictos nunca definitivamente resueltos, claro, o con la reaparición de otros bajo nuevas formas, mutaciones, etc. Entonces, estos 25 episodios son 25 artículos, por supuesto, debidamente documentados, etc. No es un libro novelesco, de distintos momentos que empiezan, como te decía, desde el río Pinturas, en la Cueva de las Manos, los primeros vestigios concretos, claro, que tenemos de presencia humana en nuestra actual República Argentina. Claro. Y lo digo así porque mi mirada es regional, o sea, no entiendo la Argentina según sus límites actuales, sino, claro, la Argentina en su concepción, por decirlo así genéricamente, al sur del Trópico de Capricornio, claro, en el cual hay pedazos de Brasil que tienen que ver con las misiones jesuíticas orientales, la banda oriental, que era, claro, la actual República del Uruguay, el Paraguay, que tuvo... Asunción fue la capital de la región durante 50 años como mínimo, hasta que Buenos Aires es refundada por Garay. El Potosí, que es parte inherente a nuestra historia, porque son 250 años en que el Imperio Español se sostuvo gracias a la plata del Potosí, y en la cual en sus encomiendas, en sus trabajos mineros, iban los aborígenes de nuestro noroeste. Y por supuesto también Chile, con quien estamos unidos, y no necesito hablar en San Juan a ustedes, sí, a los sanjuaninos como a todos los cuyanos. Hasta 1778 se decía comúnmente en Buenos Aires, voy para Chile, cuando venían para Cuyo, claro, porque eran parte de la Capitanía General de Chile. Entonces, mi mirada es regional. Arrancás de ahí, sí, arrancás de las Cuevas de las Manos, para que se quede afuera. Es pintura rupestre, el registro más, antiguo. El río Pinturas tiene unos 7500 antes de nuestra era, antes de Cristo. También utilizo el antes de nuestra era diría Fantino. 7500 años antes de Cristo. Esto es más viejo que las pirámides de Egipto. Sí. Alguien iba a salir a cazar. Claro. Y dejó en las paredes, como recupera un humorista, espera que antes de ir a cazar lo dejo en mi muro. Claro. Bueno. Y entonces tenés un registro histórico de ocupación. ¿Y cómo pintaban? Claro, ¿con qué? ¿Con qué? Bueno, con arcillas, con piedras,
con coloraciones sacadas de ciertas plantas, entonces uno puede encontrar tonalidades en tonos crudos, en amarillos terrosos, en colorados, en rojos más intensos. Y bueno, y después detrás de uno vino otro dejando sus manos. Maravilloso. Y así está, en el nacimiento del río Pinturas, en Santa Cruz. La línea histórica de este trabajo de Ricardo de Tito tiene estos 25 relatos, estos 25 episodios, y lo planteábamos antes de salir al aire, que tiene el valor de un compendio muy breve, porque 200 páginas, para esto 200 y pico de páginas, es muy breve, digamos, es como que da muchas ganas de leerlo. Y una línea histórica hasta hoy, ¿no? Hasta la actualidad. Hasta el presente. Vamos por etapa. Vamos por etapa. Entonces abordás estas denominadas culturas precolombinas, ¿no? Los pueblos originarios. Bueno, nada de lo que sucedió después de la llegada de los europeos a América se explica sin tener en cuenta la existencia de 40 millones de habitantes en la América prehispánica o preeuropea. Claro. Nosotros no podemos pensar, si bien, hay una era autárquica. América tiene, yo divido dos grandes eras en la historia de la humanidad. Hay una era autárquica hasta el año 1500, digamos, año más, año menos, en esta altura de dimensiones no es escala, digamos, una década. Hasta el año 1500, América no tiene ningún contacto con el resto del planeta. O sea, Europa estaba en contacto con Asia, más o menos intenso. Claro. Pero la ruta de la seda, Marco Polo, los árabes y los turcos intermediando hacia la India, Persia comerciando, bueno, Alejandro Magno había llegado a la India, o sea el conocimiento en Eurasia hay una unidad, aunque hubiera ciertas autarquías en China, en Japón, en los vikingos, en la península escandinava, y que abarcaba también el norte de África. O sea, es sabido que en Roma había esclavos negros traídos desde África. Pero esta unidad es una unidad geohistórica que es distinta que la de América. Y curiosamente en América, por la enorme selva que hay en Panamá, esa que todavía hoy se cobra vidas cuando la gente lo intenta cruzar, las culturas de Mesoamérica y del norte, mayas, aztecas y todos los pueblos que conocemos de Estados Unidos, zapotecos del istmo de Tehuantepec, etcétera, no estuvieron en contacto con los de la zona sur. Los del Caribe sí, que entraron por Amazonas, etcétera, llegaron, los guaraníes son de algún modo descendientes de los Caribe, ¿no? Pero, o por lo menos etnias relacionadas. Pero los andinos, es una curiosidad que no se tiene contacto entre mayas, aztecas, que sí tuvieron entre ellos, por supuesto, con los incas. O digamos, o con todas las civilizaciones preincaicas, que son múltiples, porque en realidad el imperio inca tuvo una vida efímera de no más de 100 años. Que es parecido a lo que, digamos, el recuerdo que uno tiene es el imperio azteca, pero el imperio azteca también tuvo 150 años de existencia. En realidad, digamos, hay infinidad de pueblos previos. Me decías antes de salir al aire, Ricardo, y te pido que lo reiteres, la dificultad que hay para la reconstrucción histórica del paso, ¿no?, de la presencia de estos pueblos originarios. Bueno, es notable que los vestigios de la presencia humana en las zonas de montaña es siempre mucho más firme que en la de las pampas o la de las llanuras, o la de la Patagonia, la meseta patagónica. Por una sencilla razón, los transhumantes o los pueblos que no estaban establecidos en un lugar fijo, construían sus casas o sus viviendas con una forma transitoria. En cambio, aquellos que viven disponiendo de piedra tienden a ser ligados a la revolución de la agricultura, a construir estructuras sedentarias. Entonces, porque lógicamente si uno tiene cultivos, tiene que cuidar los cultivos. Si tiene animales de crianza, tiene que cuidar los animales de crianza. Es completamente distinto de aquel que vive de la caza, de la pesca o de la recolección, o simplemente de la recolección. Entonces, lo que te comentaba es que, por ejemplo, en La Pampa es muy difícil encontrar
vestigios aborígenes de 2000 o 3000 años atrás. Solo sucede cuando ocasionalmente se cava y aparece algo por sorpresa. O, como sucede en muchos de los estudios que se hacen en Santa Fe, Entre Ríos, Paraguay, con las bajadas de los ríos. Cuando hay bajada en el Paraná o en el Uruguay, de pronto empiezan a aparecer yacimientos con Pero de todos modos, los materiales que se usaban y que usaban estos pueblos son efímeros. O sea, son biodegradables. Diríamos hoy, Por eso es muy difícil encontrar, por ejemplo, incluso en Buenos Aires, en la actual Buenos Aires o en los alrededores de Buenos Aires, no de la época aborigen, sino de la época colonial. Porque si no traían piedra de la isla Martín García, que es continuidad de las sierras de Brasilia, no había piedra. Por lo tanto, las casas ¿de qué eran? De adobe. Desaparecen. Con el tiempo desaparecen. En cambio, en Catamarca, en La Rioja, los valles calchaquíes, los humahuacos, e incluso algunos huarpes, porque hay huarpes de llanura y huarpes de montaña, sí se encuentran y es mucho más fácil reconstruir entonces su vida, porque basta ver, por ejemplo, ayer lo veíamos en el curso que estábamos dando en la Biblioteca Franklin, la diferencia de cómo se fueron organizando, llamémosle así, las familias extensas que se reunían en un lugar en el que al principio era informe la estructura del caserío, digamos, y después va tomando o formas circulares o formas rectangulares, y después cuando empieza a haber un comercio mayor aparecen las pilcas defensivas, y después empieza la influencia inca que llega Biandino hacia el año 800, 900 de nuestra era, y entonces esto va generando cambios culturales. La cerámica está ligada a la agricultura, entonces tenemos etapas, y no solo la cerámica y la agricultura, sino que la agricultura necesita agua, y esto se encontró hace poco en Belén un canal de riego en Belén, Catamarca, prehispánico. En Belén, Catamarca. Ricardo, en estos 25 episodios recorre toda la línea histórica, ¿no?, de nuestro país, desde este punto tan original, y después pasa por los primeros cimientos, ¿no?, del Virreinato del Río de la Plata, la Confederación de Provincias. Bueno, en el caso del Virreinato el tema es romper un poco con la idea de que fue una larga siesta. Porque hay como la idea de que en esos 300 años no pasó nada, ¿no es cierto? Y de hecho vos me decís 300 años y recién ahora yo tomo conciencia de que son 300 años. 300, más que los que tenemos de vida independiente. Es un montón. ¿Está bien? Claro. Y además no tenemos en cuenta que de esos 300 años, porque no lo tenemos en cuenta en nuestro imaginario social, solo 25 fueron del Virreinato del Río de la Plata. Un cuarto de siglo. Se fundó y murió a poco tiempo. Poquísimo. Y sin embargo conocemos al virrey Betantiz, al virrey Melo, etc. 250 años fuimos la estribación atlántica del Virreinato del Perú, con capital en Lima y audiencia en Charcas. O sea que Buenos Aires era una zona en la que a nadie le importaba nada de lo que pasaba acá. Que éramos realmente, y disculpa la expresión, el traste del mundo. Solo teníamos algún sentido para aquellos que pretendían circunnavegar. Digamos, el sentido de existencia de Buenos Aires, como lo planteó textualmente Garay, abrir las puertas de la tierra, era para que todo el interior tuviera, vía Salta, Córdoba, ¿no?, los caminos reales, un bloque de salida hacia Atlántico. Pero esto era resistido por la burguesía limeña y por la burocracia española limeña, que no quería que hubiera un puerto sobre el Atlántico, que era altamente peligroso para ellos, y sin embargo, y por eso se mantuvo un sistema mucho más caro, que era cruzar la cordillera, salir por el puerto del Callao, de ahí ir a Panamá, después cruzar por tierra el istmo de Panamá, y recién ahí salir para España. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era una especie de amenaza. De amenaza a la burocracia realista, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo cuento un poco, siempre en capítulos de 7, 8, 9 páginas, ¿no?,
el nivel de conflictividad que hubo. Por ejemplo, es poco sabido que hubo una verdadera carrera entre conquistadores, entre Jerónimo Luis de Cabrera en Córdoba y Garay desde Asunción, para ver quién fundaba Santa Fe. Porque como cada uno era representante de una autoridad distinta, que tenía papeles, digamos, ellos eran la avanzada militar, quien llegara primero se quedaba con la salida del río Paraná. Y Garay le ganó la carrera a Cabrera. Porque Cabrera se tuvo que entretener un poco en la fundación de Córdoba, que no era poca cosa. Bueno, esto no se sabe. Y uno cree que los conquistadores iban y fundaban ciudades y todos eran amigos. No, se mataban. Porque atrás de eso estaba el capital, que tampoco se comenta mucho, financiaba estas empresas con intereses concretos. O sea, los bancos europeos que ya existían, la familia Fugger, la familia Medici, financiaban a los adelantados o a los militares que viajaban o a los navegantes, pero a cambio después había que devolverle, o a la Casa Real, por ejemplo, a los propios reyes de España, y después le tenían que devolver con intereses o con inversiones. Las minas de tal me las quedo yo, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos de pensar que fueron 300 años casi como si fuera el feudalismo europeo del siglo VIII, donde no pasaba nada. Porque Ricardo, no me quedaría hablando toda la mañana, la verdad que es un tema interesantísimo. Pero hay un tema que no me perdonaría obviar, y es de, a ver, que en algún punto, y lo formulo como pregunta, se puede extender o puede tener efecto hasta nuestros días. Y es esta guerra intestina en Argentina, ¿no? En lo que hoy llamamos Argentina, en aquella nación que estaba queriendo conformarse como tal, ¿no? Con esta convulsión de unitarios federales y, bueno, en algún punto... Yo le doy mucha importancia a ese tema. En algún punto es como que hoy tenemos algún fantasma, ¿no? Es una marca genética. Existe. Y no hay caso, todavía hoy yo vengo a San Juan y me discuten el tema del Sarmiento unitario. Yo digo, ¿por qué no salimos un poco de ese esquema? Mira, yo te voy a dar un dato que lo corroboré tomándome el trabajo minucioso de anotar todos los enfrentamientos que hubo entre, llamémosle genéricamente, unitarios y federales, para hablar. Primera cuestión, ¿cuándo empieza esto? Esto empieza en 1814, 4 años después de la Revolución de Mayo. Es el primer choque entre fuerzas artiguistas y fuerzas del directorio. ¿Qué querían los artiguistas? Que las provincias se autogobernaran. Que es lo que querían todas las provincias y que es lo que va a suceder a partir del año 20. Esto no termina con Caseros en el 52. En el 61 están los enfrentamientos 59-61 con Buenos Aires. En el 74 Mitre se alza en contra de la presidencia de Avellaneda. En el 80 la provincia de Buenos Aires con Carlos Tejedor se alza en contra de la federalización de Buenos Aires, produciendo cerca de 3.000 bajas en los choques. Esperá que ahora te voy a dar un dato que resulta aterrador. Y además, en el interior, López Jordán se alza en Entre Ríos, mata a Urquiza, el magnicidio del primer presidente argentino fue asesinado en su casa. O sea, tendríamos que anotar que tenemos una mancha de sangre de original prácticamente, el primer presidente. Más los alzamientos del Chacho Peñalosa, 63, de Felipe Varela, 68, 69, 70. Bueno, conclusión, desde 1814 hasta 1880, que asume Roca, y eso que tendríamos que sumarle en que en 1890 estuvo la Revolución del Parque, que todavía trató de resolver el tema a los tiros, yo contabilicé entre 50 y 60.000 muertos. Eso es una guerra... Hay que pensar esto en un país de 1 millón y pico de habitantes. Sí, no, claro, no. Es... Varones, además. Obviamente que el 99% eran los que iban a combatir, eran los varones.
lo que quiere decir minimizar la posibilidad de descendencia, digamos. Sí, sí. Bueno, increíble. Esa cifra no la tenemos presente. No. Y es más, yo tengo 68 años. Cuando iba a la escuela, hablamos de Argentina, la tierra de paz. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca hablábamos de la gravedad de las guerras civiles. O en todo caso se hablaba de la dictadura de Rosas y quedaba Rosas como el malo de la película. Te estoy hablando de cuál era la versión de la historia en la educación tradicional, ¿no? Sí, claro. Y entonces, y que Lavalle mató a Dorrego, y bueno, sí, magnicidios, Dorrego, gobernador de la provincia de Córdoba, Facundo Quiroga asesinado en Córdoba, Aberastain y Virasoro, en 2 años de diferencia, 2 gobernadores de San Juan. Y así, la lista es larga. Y vuelvo a decir, el primer presidente constitucional de la Argentina asesinado en su casa. Y no solo eso, el operativo incluyó matar a 2 de sus hijos que estaban en otra población en el mismo momento. O sea, como vos decís, es un tema que no solo el de la violencia, sino, digamos, que la conformación republicana de la Argentina fue una conformación muy traumática, que llevó bastantes más años que muchos otros países de América incluso. Por este problema, justamente, cómo, fíjate, vos decís, tiene algo que ver con el presente, y bueno, cómo se relacionan las autonomías provinciales con el poder central. Absolutamente. Y este es el tema. Siempre y sigue siendo un gran tema. Siempre es tema de conflicto. Y sigue siendo un gran tema. Ricardo, un placer enorme. Está Ricardo de Tito ofreciendo este seminario de 3 jornadas, ¿no? Ayer jueves, hoy viernes y mañana sábado en la Biblioteca Franklin. Así que bueno, esta Historia Argentina en 25 episodios. Está disponible su publicación en todas las plataformas, está disponible para la venta. El libro, una pequeña aclaración, está pensado para trabajo en el aula, para que el alumno de los últimos años de la primaria, de la secundaria, incluso del principio de los profesorados, cada uno sería como una pequeña unidad en la que también hay por código QR un enlace como para ampliar a bibliografía, a notas de color, a temas que puedan sugerir, y la idea, y termina además con una batería de preguntas, digamos, orientativas, como para que, digamos, se pueda desarrollar o desplegar a lo largo de un año calendario, de un año escolar, un breviario de historia argentina, que sea más que nada un momento de reflexión, un momento de pensar problemas, y de digamos, familiarizarnos con el conflicto. Y no con el relato edulcorado, que significaría decir que, bueno, desde el 25 de mayo para aquí vivimos en un país cercano a la perfección. Como cada vez tenemos más claro que no es así, es bueno que busquemos de dónde vienen estos problemas. Gracias, Ricardo. Me parecía. Ricardo de Tito pasó por aquí por Banda Ancha, por Canal 13. Hacemos la última pausa.